Vamos a orar para empezar. Después vamos a hablar sobre el sílabo de este curso y después vamos a empezar con la lección del día de hoy. Si hay tiempo, vamos a ver los videos. Yo creo que ustedes ahí virtual van a poder escucharlos bien. Va a ser poco, creo que va a ser al revés aquí, pero siempre tienen los enlaces para verlos si hay tiempo. Y después, en el fin de clase, vamos a trabajar en todos los matricular por ese de Canvas, si no lo he hecho todavía. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todos los que han podido llegar a este curso, a este seminario, Señor. Yo pido su bendición sobre esta clase, sobre mi español, Señor, sobre mi conocimiento, que usted habla a través de mí, Señor. Que yo solo soy una herramienta que usted usa para estas personas aquí presencial, estas personas virtual, estas personas mirando esta grabación en el futuro, para aprender más acerca de ti, acerca de tu palabra y cómo se encaja en la historia del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por su Hijo y su preciosa sangre. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Entonces, ese curso se llama Panorama Histórica de la Biblia. Y obviamente, ustedes me conocen. Yo soy Pastor Chris Weeks. Español no es mi primer idioma, ni es mi segundo o tercer idioma, no, es mi segundo idioma, entonces a veces voy a equivocar, se puede corregirme, no hay problema, por favor hacerlo, especialmente cuando llegamos a nombres como Nebuchadnezzar, que son difíciles. Entonces, este curso va a durar las próximas 8 semanas. Vamos a estar reuniendo entre las 4 hasta las 7 de la tarde por las próximas 8 semanas. Hay 2 maneras que puede estar tomando esta clase, presencial o virtual. Si por alguna emergencia no se puede estar presencial, puede estar una semana virtual, pero necesita decirme por lo menos 2 horas antes, y no quiere que una semana virtual, una semana presencial, es uno o lo otro, pero podemos dar excepciones. Este curso es una introducción a un esquema de la Biblia basado en 15 libros de la Biblia que transen al registro histórico desde Adán hasta Jesús. ¿Qué son los objetivos del curso? Al terminar este curso, el estudiante debe ser capaz de comprender el esquema general de la Biblia, identificar a las personas principales de la Biblia y trazar el relato de la salvación a través de la Biblia. Entonces, ¿qué son las notas? ¿Cómo vamos a dar los grados, las notas aquí? Bueno, 10 puntos son su asistencia y participación. Bienvenido, hermano, pase. 40 puntos son las 8 tareas. Cada semana hay unas tareas que valen 5 puntos cada uno. Las tareas se encuentran en la plataforma Canvas y ahí se la van a entregar. Si hay algún problema, se puede entregar a mi correo. Que ahí está bible@sparrowmissions.com. Pero si se puede, debe poder entregarlo ahí en la misma plataforma Canvas. Y también hay 2 exámenes, uno en la 4ª semana, son fáciles, la verdad, debe ser fácil, son como 5 preguntas. Cada uno vale 10 puntos. Entonces, cada pregunta, 2 puntos. Entonces, ya la mitad del curso, a la 4ª semana, y ahí la última semana, allá. Y 30 puntos son su proyecto final. El proyecto final de ese curso será un sermón, una serie de sermón de 3 partes, una serie de lecciones
sobre la historia de la Biblia, algo que usted enseñaría a otras personas. Las 3 lecciones pueden ser sobre cualquier parte de lo que hemos enseñado en este curso. Estas 3 lecciones deben ser entregadas la noche de la final clase, y en la última clase yo no voy a estar enseñando. Ustedes van a estar enseñando. Entonces, uno de estas 3 lecciones, no los 3, pero usted va a elegir uno de las 3 lecciones o sermones que ha preparado y lo va a enseñar a nosotros. Entonces, eso es parte de su proyecto final que vale 30 puntos. Anthony. Algo así. Bueno, sermón. Lección sería algo que hace en grupo de jóvenes o liderazgo, algo así. Una lección para gente alrededor de su edad, o tal vez por ser poco más joven. Pero ahí en la historia de la Biblia, lo que quiero en eso es algo que usarían ahí en sus ministerios, en sus vidas. Entonces, en todos esos cursos, especialmente eso, yo no quiero solo hacer trabajo por trabajo. Los trabajos son para que entiendan, porque a veces este material puede ser duro, puede ser un poco complicado a veces, pero también para que se pueda enseñar. Ese es el propósito de todo este seminario, es para capacitarlos para ir a explicar lo mismo, a enseñar lo mismo, a decir lo que ha aprendido, no solo sentar aquí 3 horas, después llega a casa y ¿qué aprendió? No sé. Entonces yo quiero que estén capaces de enseñar esas cosas después de ese curso. Y los que están virtuales, los alumnos virtuales deben hacer un resumen de una página sobre los temas o asuntos en la clase. Entonces, por cada clase, si está virtual, necesita hacer una página de la clase. Solo más que quiero saber que entendió de los temas que estaba enseñado en ese día. Este puede ser mandado a mi correo bible@sparrowmissions.com a más tardar la siguiente clase. Y esa es parte de su asistencia y participación. Información general del curso. Durante la clase se espera que el estudiante viste en una manera que se convierte de un seguidor de Cristo. El profesor se reserva el derecho de despedir a cualquier estudiante que a juicio del profesor no cumple con esas normas. Los teléfonos celulares deben ser en modo silencio durante la clase, se debe estar en la mesa y espera que el estudiante traiga una Biblia. Yo voy a estar usando la NBI, es lo que en el español más uso, en inglés ESVI, pero ese curso es solo español. Si no tiene Biblia o lo ha olvidado, ahí atrás hay varias en NBI. Se puede traer los computadores portátiles, los laptops, especialmente porque vamos a estar usando la plataforma Canvas. Yo estaba explicando a hermano Marlon antes, las notas para hoy yo lo imprimí por ustedes, pero solo por esta semana. Ya van a tenerlos ahí en la plataforma, entonces si lo quiere en mano, se puede imprimir. Yo pierdo. Si lo tengo suelto, yo lo pierdo. Entonces yo lo tengo todo, de toda mi clase digital aquí en mi laptop y tengo todas mis notas, todo aquí. Yo tomo mis notas en la aplicación de notas aquí en mi laptop. Entonces se puede traer los laptops para poder tomar las notas, para seguir en las clases, pero solo en esto. Si veo que está jugando un juego o haciendo otras cosas, voy a pedir que cierre su laptop durante clase.
La política de ausencia, el profesor debe ser notificado personalmente de cualquier ausencia prearreglada. Se podrá asignar trabajo extra en lugar de faltar a clase. Si se trata de una emergencia de última hora, debe llamar al profesor 2 horas antes de la clase o mandarme un WhatsApp para solicitar permiso para cambiar online solo para ese día. Declaración de honestidad académica. El Instituto Bíblico Sparrow está comprometido a la integridad académica en todas sus prácticas. Esperamos integridad intelectual y un alto estándar de conducta académica consiste con su profesión cristiana. Las actividades que violan la integridad académica socavan, gracias, la calidad y disminuyen el valor de la preparación equitativa para el ministerio cristiano. Hacer trampa en trabajos, exámenes o otros trabajos académicos es una violación de la ética cristiana. Ningún estudiante participará en aquello que, a juicio del instructor de la clase, puede interpretarse como hacer trampa. Esta puede incluir, pero no se limite a plagio o otras formas de deshonestidad académico, como la actuación sin permiso de exámenes o otros materiales académicos, o la distribución de esos materiales y otros materiales académicos. Esto incluye a los estudiantes que ayuden e instigan, así como aquellos que intentan tal comportamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Somos cristianos, debemos compartir y estar como cristianos en esto. Esta misma clase, hace 2 años, 3 años, yo tuve el privilegio de dar al liderazgo cuando estábamos en la otra casa misionera y di tareas al liderazgo similares, un poco diferentes, pero similares a estos. Y una chica lo dio y yo estaba, wow, ese trabajo es fantástico. Estaba tan detallado. Y después de 2 o 3 de esos, me puse a pensar. Entonces fui a Wikipedia y ella solo hizo copy y paste de Wikipedia. Entonces, somos cristianos, vamos a hacer todo lo que hacemos como cristianos. Es lo que quiere decir esta parte. En este curso, las instrucciones vamos a dar a través de videos que vamos a ver. Siempre va a tener el enlace para que se puede. A veces no vamos a tener tiempo en clase a verlo. Tal vez tenemos preguntas o vamos a estar en otros caminos. Pero las tareas usualmente se trata de los videos. A veces vamos a verlos en clase. Pero la mayoría es discusión. Nosotros hablando, viendo texto, hablando a través sobre la historia de la Biblia. Y en la última parte, necesidades especiales de aprendizaje. Si un estudiante tiene alguna condición que prohíba o impide la capacidad de aprender o completar los estudiantes, se le anime a ponerse en contacto con su profesor en el fin de discutir las posibilidades formas de acomodar sus necesidades de aprendizaje y mejorar su experiencia de aprendizaje. ¿Perdón? Oh, sí. Desde la primera parte, yo estoy de la video, sí, hablando. La entrega de trabajos y retrasos. Gracias. Número 1. El estudiante debe entregar cualquier trabajo escrito en la fecha de entrega publicado en el horario del curso, proporcionado por el profesor. Y número 2, cada trabajo será descontado una letra de calificación por cada día hábil universitario que llega tarde. Allí, en la plataforma, tiene la fecha. La fecha es
la siguiente clase. Tiene toda la semana. Tiene la semana para hacerlo. Y, como lo digo, esas tareas no son difíciles. No son tareas solo para hacer tareas. Son para aprender, para poder usar ese material para enseñar a otros. Entonces, si no lo hace, no me está dañando a mí, más en su habilidad para comprender y usar el material. Todas las asignaturas deben ser completadas, incluso si son de calificación baja o reprobada, para aprobar el curso. Un estudiante no puede aprobar el curso con ninguna tarea pendiente sin entregar. Una prórroga para el curso será considerada y concedida solo si se determina por el profesor, por el estudiante ha hecho intento de mantenerse al día con el curso, pero tuvo importantes circunstancias auténticas. Eso no va a pasar, entonces no hay problemas. Vamos a trabajar bien. Si hay un problema, si no entienden, si tienen problemas con entregar las tareas, solo me habla, vamos a ver qué hacer. Pero como lo digo, esos no son difíciles. La mayoría de esos debe tomar media hora en hacer. Entonces, la mayoría del tiempo en el curso va a ser ahorita aquí en las 3 horas que estamos juntos. All right. Entonces ya hacemos las notas de la clase de semana 1. ¿Cómo estudiamos la Biblia? Ese va a ser el enfoque de hoy. La manera que vamos a hacer esta clase, vamos a hablar, estudiar 50 minutos y vamos a tomar un descanso para 10 minutos. Entonces ahorita son las 4:26, vamos a ir 24, 25 minutos más o menos, y tomar un descanso. Probablemente lo que voy a hacer con eso es vamos a hablar un parte, y ese video se trata de todo eso, y creo que ayudan para que entendamos. Entonces voy a hablar poco, vamos a tomar un descanso, después ver 1 o 2 videos y hablar poco más. Número 1, ¿cómo estudiamos la Biblia? La Biblia se compone de 66 libros distintos, escritos por varios autores a lo largo de diferentes siglos y en 2 idiomas principales. 2 idiomas principales. ¿Alguien puede decirme cuáles son los idiomas en que está escrito la Biblia? Hebreo y griego. Hebreo y griego. Muy bien, gracias, Cindy. Entonces, hay unas partes que están aramea, en la parte donde estaban en Babilonia, y allí en el tiempo de Jesús todavía hablaban allí, porque ese fue el idioma en hebreo y griego, pero algunas partes está en aramea, porque ese fue el idioma de Babilonia. Entonces, en esta parte, entonces, después, aún en el tiempo de Jesús, ellos hablaban entre ellos aramea. El propósito de la Biblia es decirnos cómo ser salvos. En otras palabras, la Biblia es la historia de la salvación, de cómo Dios salva a la humanidad. El orden de la Biblia vino más tarde en la historia, o es decir, después de que todos los libros fueron escritos y convertidos en el canon. La Biblia cristiana se colocó en 9 subcategorías. Entonces la Biblia, como lo decimos, son 66 diferentes libros
estaba escrito por muchos diferentes autores alrededor de 1500 años. La parte del Antiguo Testamento, muchos decimos la Biblia hebreo, pero hay mucho más que ellos hoy en día que dicen que son parte de su Biblia, que es el Antiguo Testamento de nosotros. Entonces, en la historia, 200 años más o menos después de la muerte y resurrección de Jesús, unos hermanos de la iglesia vinieron y decidieron cómo se forma la Biblia, cómo vamos a ponerlo en los órdenes que está y cómo vamos a ponerlos en la categoría. Y a través de la historia, hasta este punto, hasta el día de hoy, ha cambiado a poco. Cada traducción de la Biblia a veces es poco diferente, en diferentes puntos en la historia de la iglesia han cambiado poco para llegar, pero en la mayoría tenemos 9 subcategorías de la Biblia. Número 1 es la ley. ¿Alguien puede decirme cuáles libros consisten de la ley? Hay 5. Sí, es lo Pentateuco de Moisés, sí. Así es. Sí, Cindy, dígalo. No, pues dígalo de nuevo. Muy bien, muy bien. Entonces, estos libros son escritos por Moisés, por la mayoría. Ya ahí en el fin, la última parte dice que Moisés murió, entonces obviamente él no escribió esta parte, pero esos son escritos de Moisés y se trata de la historia del mundo, la creación del mundo hasta el tiempo de Moisés. Y estamos hablando de miles de años. Entonces, ¿cómo Moisés podría escribir de esas cosas? Cosas que él no ha vivido. Bueno, poco más adelante vamos a hablar sobre la inspiración del Espíritu Santo sobre los autores. Pero también tenemos que recordar que podemos ver en la Biblia que Moisés reunió con Dios frecuentemente. Él habló con él. Él dijo a él que él quería que su pueblo supiera. Entonces él tenía la fuente ahí, la persona a decirlo. Dice la palabra, después de salir con sus reuniones con Dios, esplendió su cuerpo. Así que él tenía que como esconderlo con mantas, porque todo el mundo lo está viendo, porque es como una luz brillante después de pasar tiempo con Dios. Entonces, poco más adelante aquí vamos a hablar sobre la inspiración del Espíritu Santo sobre todos los autores y qué significa. Pero también Moisés tenía el privilegio de hablar con el autor del autor, el autor de toda la creación. Carely, tenía pregunta. El canon es esto. Esta la Biblia. Mi Biblia está abajo de otras cosas, entonces no voy a levantarlo. Pero la Biblia hoy en día lo que tenemos es el canon. Lo que decimos es la Biblia. Porque hay otros libros que estaban escritos en esos tiempos. Dentro de la Biblia católica hay otros libros que no tenemos nosotros. Entonces ellos tienen, creo que en español decimos libros extra canon.
Arameo, hebreo y griego. Pero príncipe, pero... Ajá. Bien, el hebreo y el arameo son las lenguas maternas de los judíos, ¿cierto? Hebreo y arameo es de Babilonia, pero después se convirtió a lengua por ellos después de la cautividad en Babilonia. ¿El arameo? Sí. Ok, Babilonia. Sí, digo esto porque me sorprende, Marlon, que ellos, esa era su lengua, pero no tenían todavía la forma como escribirlo, la escritura. Y me da me da mucha curiosidad pues, de que lograron desarrollar una forma de escritura, ¿ok? Del hebreo pasarlo a los papiros o piedras, escribir, y ahí iban registrando ellos sus apuntes. No todos podían escribir como hoy en día, que existe, ¿cómo se llama eso? Cuando uno no puede leer ni escribir. Está. No, pero analfabetismo. Había analfabetismo en aquel tiempo como lo hay hoy, pero había personas que sí podían escribir la lengua de ellos y escribieron estos libros en ese espacio de tiempo que usted acaba de mencionar. Cuando hace la pregunta a ella sobre el canon, coincido con usted cuando dice de que es la recopilación de libros a los cuales ellos, un grupo que se reunió, inspirados por el Espíritu Santo, tomaron la decisión de que esos iban a ser los libros de la Biblia. Porque Pablo menciona unos libros que le llaman apócrifos, también están ahí, pero ellos vieron de que no calificaban para ser de los libros del canon, porque quizás entiendo que eran libros que coincidían con muchas cosas que habían ahí, o que no tenían, o era una repetición de lo mismo. Por ejemplo, la Biblia que tienen los católicos, a la cual yo tengo una, hay varios libros que no están en los nuestros, pero están ahí. Y una Biblia que es tomada en cuenta por ellos, la religión católica, pero no está considerada como una versión, pues, como para que sea de estudio, ¿no? Bueno, ese era el comentario que quería hacer. Gracias, mister. Entonces, eso contesta su pregunta. Muy bien. Entonces sí, por los que tal vez no escuchó todo esto ahí en línea, el cañón era cuando un grupo de hermanos vieron todas las escrituras alrededor de este tiempo, porque especialmente alrededor de lo que decimos los 400 años de silencio, que vamos a ver en semana 7, ese periodo de historia, había muchos otros libros escritos que no son en nuestra Biblia. Entonces ellos tenían que ver cuáles siguen en esa historia, que son, cuáles son inspirados por el Espíritu Santo. Ellos tenían que ser inspirados por el Espíritu Santo para decidir y diseñar eso también, pero a ver cuáles encajan la historia completa de la Biblia, porque es algo importante que vamos a ver, que aunque son 9 subcategorías, es una sola historia. Aunque son 66 libros, es una sola historia. Aunque son diferentes cosas, hay narrativas, hay historias, hay poesías, hay letras, hay profecías, es una sola historia. Es Dios diciéndonos cuánto nos ama, cuánto Él odia el pecado y cuánto nos ama por mandar su único hijo a morir en la cruz para pagar nuestra deuda. Subcategoría número 2 es la historia, los libros de la historia. Entonces en estos libros es cuando salimos de Pentateuco, los libros de Moisés, y vemos las historias que vamos de Josué, entrando en la tierra prometida, cómo lo conquistaron,
Después en Jueces, cómo estaban viviendo en esas tierras. Tenemos el libro de Ruth, un libro pequeño pero muy bonito en esos tiempos. Tenemos después los libros de 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Crónicos y 1 y 2 Reyes, que son los libros de historia. Y esos libros encajan alrededor de 1500, alrededor de 800 años. Entonces, los primeros 5 libros de la Biblia encajan alrededor de... Es difícil, depende en cómo su creencia en los primeros 7 días de la Biblia, si es 7 días o son más, pero alrededor de 2000 años. Vamos a decir más o menos 2500 años, los primeros 5 libros de la Biblia, y la siguiente 8, 9, 10 más o menos, solo son 7, 8. Entonces hay más detalle allí y podemos ver la historia de Israel. Y en este curso vamos a estar más en estas categorías. Número 3, los libros de sabiduría. Día largo. ¿Alguien puede decirme cuáles son unos de los libros de sabiduría? Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Cantares. Cantares, cánticos, canciones de Salomón, tiene varios nombres. Esos son los libros de sabiduría. Subcategoría número 4 son los profetas mayores y menores. Los profetas eran personas que tenían un mensaje de Dios por el pueblo de Dios. Un mensaje de Dios por el pueblo de Dios. No, muchas veces era un mensaje en voz. Y hay muchos profetas que eran solo mensajes de voz, que ellos tenían que ir a decir ese mensaje. Hay otros que decían y escribían el mensaje. Hay otros que solo escribían el mensaje. Pero la mayoría que tenemos hicieron los dos. Fueron al pueblo, decían, porque, como comentó el hermano Rubén, muchos no podrían leer en ese tiempo. Entonces, los profetas fueron, decían al pueblo, mensaje de Dios, y para que nosotros hoy en día podríamos tenerlo, y para que estaba parte de la historia de Dios, el Espíritu Santo inspiró a esos profetas a escribir el mensaje que fueran a decir al pueblo. Imagino que los levitas, ¿verdad?, se encargaban de transmitir ese mensaje, porque ya no estaban conectados con el sacerdocio, ¿no? Sí. Imagino. Y tenía que ser parte de la inspiración del Espíritu Santo para recordar ese mensaje, para escribir, especialmente los profetas mayores. Ahora, profetas mayores, profetas menores, no significa que uno es mejor que el otro, significa que su libro es más grande que el otro. Mi hijo Micah está nombrado por una profeta menor, pero por mí es uno de los profetas mejores. A mí me encanta el libro de Micah, Miqueas, es un libro muy, muy bonito. Ok, después de los 4 subcategorías del Antiguo Testamento, llegamos al número 5, los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios nos hablan sobre Jesús, sobre su ministerio, sobre su tiempo. La mayoría enfocan en solo los 3 años de su ministerio aquí en la tierra. Número 6,
la historia del Nuevo Testamento. Solo hay un libro de la historia del Nuevo Testamento. ¿Qué es? Hechos. Algunos dicen los hechos de los apóstoles, otros dicen hechos. En este libro podemos ver el nacimiento y crecimiento de la iglesia. Y allí es la historia que tenemos. Podemos ver los viajes misioneros de Pablo, podemos ver la conversión de Pablo, a Saúl, a Pablo. Podemos ver al Espíritu Santo trabajando en maneras que solo en muy pocos lugares hemos visto antes en lugares en el Antiguo Testamento. Después, subcategoría número 7. Las epístolas paulinas. Epístolas paulinas, gracias. Esas son cartas que Pablo escribió a iglesias y personas. A través de las escrituras de Pablo tenemos, creo que, ya no recuerdo exactamente el número, pero creo que toda la escritura de Pablo es 25% del Nuevo Testamento y Lucas 24-25. Es igual, el mismo porcentaje. Lucas solo 2 libros, pero sus libros son grandes, Lucas y Hechos. Y Pablo tiene un montón de cartas, pero a través de estas cartas podemos aprender teología tan importante por nuestro entendimiento a lo que Jesús hizo por nosotros y nuestra conexión con el Espíritu Santo. Imagino que el líquido nos trata, ¿verdad? Y imagino que no lo tomamos en cuenta como libros del talón. Imagino que Sí, comentó el hermano Rubén que probablemente las cartas no tomaron en cuenta como libro, exacto, así es. Y algunas cosas bien personal que están ahí. Podemos ver en el libro de Corintios, están hablando de cosas bien personales, cosas que aplican por nosotros, que es muy importante por nosotros, pero casi vamos a leer el mensaje de WhatsApp de personas. Si nosotros como iglesia tiene un grupo de WhatsApp y yo como pastor, yo estoy regañándolos y después 2000 años después un grupo está estudiándolos, es casi igual así. Pero la diferencia es que él está inspirado por el Espíritu Santo. Algo bien interesante a través en las cartas de Corintios habla de otras cartas. Entonces, más que probable había más que los 2 que hay. Pero tenemos lo que el Espíritu Santo quería que tenemos. Tenemos la historia de lo que Dios quería que tenemos. Entonces, más que probable, Pablo mandó muchas más cartas de lo que tenemos, pero tenemos lo que Dios quería que teníamos, para que tengamos en nuestras Biblias. sí, fíjese que ahí vemos en el programa de History, por ejemplo, cómo cuestionan y le dan duro y quizás salen a reducir cartas o libros que no están dentro del canon y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué no está por qué el libro? Y empiezan a hacer un montón de conjeturas y mucha gente no ve las cosas a través de la óptica de Dios, ¿verdad? Entonces, uno está claro de que si no están registrados supuestos cartas o libros, porque no fueron la aprobación del Espíritu Santo. Sí, sí. Número 8. Epístolas generales. Esas son cartas mandadas por otras personas. ¿Me puede dar unos ejemplos? Hebreos 1. Santiago, muy bien. Judá.
primero, segundo, tercer Juan, sí. Y primero, segundo Pedro, muy bien, muy bien. Entonces, esas son cartas, igual que los de Pablo mandó, que otras personas mandó, a veces a personas o a iglesias. Más que probable, bueno, hay muchas teorías sobre Hebreos. Es la única libro en el Nuevo Testamento que no sabemos por seguridad quién lo escribió. Filemón es de Pablo. Sí, es Paulina. Sí, de Paulina, sí. Sí, pero el libro de Hebreos no sabemos quién es el autor. Muchos piensan que era un sermón, que después tal vez un sermón de Pablo, un sermón de otro, de tal vez Pedro, que después alguien lo escribió, lo captó. Pero no sabemos, pero sabemos que es un libro bien bonito, bien importante para entender Jesús en maneras bien profundas, como el rey sacerdote. Y en esa manera es explicando Jesús y quién es a los hebreos. Entonces, la forma de ello, como él encaja el Antiguo Testamento. En la diferencia de las cartas de Pablo, la mayoría él está escribiendo a gentiles. Entonces, no está tocando tanto en los temas del Antiguo Testamento, poco, pero no tanto. Y en el libro de Hebreos, sí, porque es por ellos. Hermano, que cuando él escribe a los hebreos, la persona que lo escribió, eso llegó a las manos de los hebreos, ¿no? Y cristianos y no cristianos, bueno, confesos y no confesos, hebreos, al pueblo de Israel le llegó, ¿no? De aquel tiempo. Y se enteraron de la posición del cristianismo, ¿no? A través de los... No sabemos. La pregunta era si cuando llegó el libro de Hebreos, si como había hebreos que convirtió al cristianismo a través de este libro. No sabemos. A mí me gusta la idea que era el sermón, de unas, ¿cómo está estructurada? Es poco más estructurada como un sermón que una carta en varios instantes. Pero entonces yo me imagino si eso es un sermón de Pablo o Pedro guiado por el Espíritu Santo, entonces probablemente sí había gente que se convirtió. Sabemos que la mayoría de cartas de Pablo él dictó a otros, no sé, por cuestión de salud, tal vez la vista, no sabemos exactamente, pero en algunas cartas dice que el hermano está escribiendo esto y saludos, Esa carta fue escrita como, ¿cuánto tiempo después de Cristo, más o menos, los hebreos? ¿Algunos 100 años? No, creemos que probablemente el libro de Apocalipsis probablemente era el último libro escrito y bueno, usted va a ver fechas distintas, diferentes por dentro de tal vez 20 años por todos los libros del Nuevo Testamento. No sabemos exactamente por ninguno, pero la mayoría de gente creen que Apocalipsis era el último y probablemente alrededor del año 80-90 AD. Entonces, unos 60 años más o menos después de la muerte de Jesús. Pero si eso es cierto, significa que Juan tendría 90 años. Mientras Juan estaba en cautiverio, estaba escribiendo este libro de Hebreos y para entonces ya se había destruido el templo, ¿no? Sí, Hebreos no, lo voy a ser honesto, yo voy a buscar mis notas, no recuerdo encima de mi mente, yo creo que fue alrededor de 60-70, probablemente alrededor de destrucción de templo, pero creo que
antes, pero de nuevo, porque no sabemos quién lo escribió, no podemos decir exactamente cuándo era. El único libro que se creen por seguro que estaba escrito después de la destrucción del templo era Apocalipsis. Sí. Me imagino que este libro los hebreos iban a leer de ellos, pero no todos tenían la posibilidad de leerlo. Me imagino, porque las restricciones que tenían en aquel tiempo, la cultura religiosa de ellos, y era un libro en que estaba muy cuestionado por venir del pueblo de Dios, pues, de los cristianos, a los cuales ellos lo negaron una y otra vez. En la actualidad no sé qué impacto tendrá el libro de Hebreo para el pueblo de Israel. Sí. Okay. Número 9, Apocalipsis. El único libro de profecía del Nuevo Testamento. Como comenté ahorita, está escrito por apóstol Juan. El apóstol Juan estaba en la isla Patmos, estaba exilado ahí y tenía visiones, sueños, esa profecía. Y los ángeles dijo él escribirlo. Entonces es una profecía que está escrito por nosotros. Entonces, a través del curso, eso no va a ser, no vamos a tocar ese tema en esta clase. Esta es una clase entero que a través, si toma todos los cursos de ese instituto, eso es uno que vamos a tocar. Pero esos son las 9 subcategorías de la Biblia. Bueno, son las 4:56, entonces vamos a tomar 10 minutos de descanso. Vamos a reunir a las 5:06 y voy a ver si pongo otro micrófono aquí para que se puedan escuchar los otros aquí mejor. Entonces, los en línea ya vamos a regresar en 10 minutos. Okidoki. Entonces, si estás siguiendo en sus notas, vamos a seguir en letra D. Vamos a ir hasta terminar con D y llegar hasta número 2, maneras de estudiar la historia de la Biblia, antes de ver un video. Pero D dice que la Biblia no está completamente en orden cronológico. Para ustedes, ¿qué significa esto? Okay, no está en orden como sucedió. Entonces, sí, empieza así. La Biblia empieza así con la creación, después con lo que pasó, con Adán y Eva, ¿verdad? Después sus hijos, Caín y Abel, después en el tiempo de Noé, después llegamos hasta Abraham, después Moisés, después Josué, después jueces. Todo eso está en orden hasta que ya terminamos con los libros históricos. Entonces, cuando miramos en las subcategorías ley y historia, ya estamos en orden. Pero ya cuando llegamos a los otros, porque la Biblia está puesta en subcategorías, ya es cuando salimos del orden. Y hecho también cuando llegamos a la fin de la historia, muchos de Reyes y Crónicas hablan de la misma cosa. Crónicas habla mucho de lo que Samuel ya había hablado. Entonces, no todo está completamente en orden cronológico, es porque la Biblia está diseñada para decirnos más sobre el tema real que un cuento histórico. Algunos de los profetas y los apóstoles están realmente fuera del orden histórico. Ese es el Nuevo Testamento. Tenemos evangelios, andamos bien. Tenemos el libro de Hechos, andamos bien. De ahí,
hasta que llegamos al Apocalipsis está al azar del orden de que está escrito. Y los evangelios también hablan de la tema de la vida de Jesús, pero la verdad, la mayoría creen que Marcos estaba escrito primero, pero Mateo es primero en la orden. Entonces, ¿por qué es necesario comprender el orden histórico? ¿Por qué comprender esa panorama histórica de la Biblia? ¿Por qué estamos aprendiendo estas cosas? Bueno, hay 3 periodos principales en la Biblia: el patriarcal, el mosaico y el cristiano. Estos son los periodos más importantes en la Biblia por nosotros a entender. Sí. Los diferentes pactos provocan un enfoque diferente de Dios. Entonces, entre esos 3 periodos hay, sabemos en la Biblia hay 2 pactos principales, pero hay diferentes pactos entre esos 3 periodos. En el tiempo patriarcal no había un pacto de palabra, era sin palabra ni la ley escrita. Dios solo trataba con los jefes de la familia. Primero con Adán, después con Noé, ¿verdad? Con Abraham, con Jacob, con los jefes de las familias. Él se trató con ellos personalmente. No había una ley escrito, no había reglas por ellos. El pacto era con ellos. Vemos el pacto con Noé. Después que Dios destruyó el mundo con el diluvio, ¿con qué hizo pacto Dios? Con el arco iris, ¿verdad? Con un arco iris firmó el pacto que Dios nunca va a destruir la tierra de nuevo con esta forma del agua. Después, con Abraham, hizo un pacto con él. Te voy a hacer una familia grande, más grande que las estrellas, más numeroso que la arena en la playa. Un hombre de 100 años, que la esposa que no podría tener hijos. Pero Dios hizo este pacto con él. En Dios de pactos, exacto. Después, hubo momentos en la historia del pueblo de Israel que Dios estuvo a punto de ser un característico, pero por el pacto que había hecho con sus ancestros, con sus padres, sí, por eso le puede dar chance de que siga sí, el pacto, como que él que cumple palabra. ese pacto, exacto. Después tenemos el periodo de Moisés, el periodo mosaico. Aquí tenemos la ley escrita, tenemos los sacrificios, tenemos sacerdotes, tenemos el templo, el tabernáculo y tenemos profetas. Es una disposición, un tiempo, un periodo bien distinto, bien diferente del tiempo antes. Si podemos pensar por un momento en cuando estaban en el desierto, cuando tenían el templo, cuando estaban haciendo los sacrificios, cuando estaban en ese tiempo no era el templo, era el tabernáculo, que era como una carpa que podrían mover, tenía el arco del pacto y todo que Dios dijo a Moisés por ellos hacer. Qué diferente que Dios solo ir y hablar con Abraham. Qué diferente de solo ir
y hablar y luchar con Jacob. Estamos moviendo de maneras. Primero, Dios está empezando con la familia, llegando a generaciones, familia, hasta nación. Ya en el tiempo de Moisés, es el tiempo de la nación de Israel. Ya necesitaban reglas, ya necesitaban conocer cómo hacer las cosas bien. Cuando tenemos un grupo de personas, vamos a decir aquí, nosotros somos 6 aquí, 4 aquí en línea. Un 10 personas podemos hacer una cosa y estamos bien, tal vez no necesitamos decir tanto reglas, podemos ir a andar un viaje y andamos bien. Ya esta semana tuvimos ese grupo de 30 personas, ya más personas, necesitan más orden, poner las cosas más bien, más ordenado. 100 personas, 1000 personas, ya está llegando, está estimado, cuando salieron de Egipto, había 1.2, bueno, es estimación, no sabemos, pero tal vez 1.2 millones de personas. Estamos ya hablando de una nación grande. Entonces es un periodo diferente. Entonces ellos tenían la ley escrito, tenían sacrificios. ¿Cómo podrían tratar con su pecado? No era solo una sola vez, tenían que ir, sacrificar un animal cada año en ritual. Había cosas que tenían que hacer para estar bien con Dios. Después llegamos a nuestro pacto actual, el periodo cristiano, el Nuevo Testamento, que está marcado por apóstoles y la iglesia. Este pacto está marcado por la gracia, está marcado por Jesús, está marcado por la sangre del Cordero que una sola vez pagó por nuestros pecados. Ahora no solo es una nación, ahora es todo el mundo. En este tiempo, del tiempo de Moisés, en los años después hasta Jesús, Dios estaba trabajando con la nación de Israel, intentando alistarlos, entrenarlos para ir al mundo. Hasta que tenía que castigarlos, disminuir el número bastante, hasta un remanente pequeño, para que empezar de nuevo y estar donde estaban en el tiempo de Jesús. Cuando ya llegó el tiempo de Jesús, vamos a hablar de eso en unas semanas. El tiempo era perfecto en el Imperio Romano para lanzar las iglesias e ir a todo el mundo con el mensaje de Jesús. ¿Tiene un comentario o pregunta, hermano Rubén? Muy bien. Donde ya la ley, los sacrificios y todo esto que tenemos escrito acá, el sacerdocio, en este tiempo es cuando ya podemos encontrar la voluntad de Dios transmitida en la escritura. A Moisés se le entregó unas tablas en hebreo, es lo que yo creo y es lo que yo sé, y de ahí como forma lo que podemos hablar de textos bíblicos y todo esto. Ahora, es tremendo, ¿no? Cómo podemos ver que Dios hizo una depuración en este tiempo, como acaba de mencionar, millones de judíos en el desierto. Pero de todos estos, de pronto pienso que para que se pudiera haber mantenido la ley en su esencia, dos tribus permanecieron, ¿no? De las 10 que desaparecieron. Y yo pienso que aquí también, en los planes de Dios, podríamos decir que también fue una forma en poder proteger las escrituras, conservadas por pocas personas, como quien hizo una depuración, porque entiendo de que aquí, en este proceso, solamente hubo una separación
Sí. Y ellos, me imagino, fueron los que llevaban el arca y todo lo concerniente a la palabra. El resto se perdió a través del tiempo. Sí, vamos, creo que es semana 4 o 5 que llegamos al tiempo de pueblo dividido, donde ya hay Israel y Judá, ya no solo Israel, pero sí, Israel desapareció de lo que sabemos. Ya hoy en día nadie puede buscar y encontrar sus rutas en cualquier de esas 10 tribus. Estaban mezclados con otros pueblos cuando estaban exiliados por los asirianos. Eso era algo que marcó ellos. Vamos a hablar más adelante de eso, pero han razón. Y vamos a estudiar esto profundo en unas semanas, pero ellos dejaban de adorar a Dios. El rey en ese tiempo no quería que la gente regresaban a Jerusalén para adorar a Dios, entonces él puso unas vacas de oros como en el desierto para ellos a adorar. Entonces empezó otra religión para que no fueran a Jerusalén, al templo, para dar sus sacrificios. Entonces el pueblo ya estaba perdido en ese tiempo. Para entender correctamente la Biblia, uno debe saber en qué periodo de tiempo se encuentra. Si estamos leyendo en Lucas, entender que no estamos en el tiempo patriarcal, estamos en el tiempo cristiano. Si estamos leyendo en Génesis, ok, ahí estamos, entonces no hay ley. Tenemos que entender, ok, él está hablando a Jacob. ¿Por qué Jacob está haciendo esta cosa? Bueno, no hay ley todavía. No hay algo escrito, solo lo que Dios ha dicho a él, o tal vez dijo a su abuelo y tal vez pasó a él. No hay nada escrito. Lo mismo Job. Job probablemente era el libro más antiguo que hay, escrito antes de los 5 libros de Moisés. Entonces, cuando estamos leyendo Job, tenemos que recordar, no hay ley en ese tiempo. Entonces, tenemos que entender cuando estamos leyendo un libro, porque no está en orden cronológico, ¿dónde estamos? Entonces, es primera cosa, cuando estás estudiando un libro, ok, estoy en 1 Samuel, ¿dónde estoy? Tienen que entender dónde estás en la historia de la Biblia. Ok, bueno, 1 Samuel, estoy en tiempo de la ley. Ese es ese periodo. Algunos preguntan por qué Dios permitió ese tipo de relaciones incestuosas, y ahora podemos explicar a los demás de que como en el tiempo de los patriarcas podían tener la posibilidad de tener relaciones con sus concubinas. No fue el tiempo de los mosaicos, fue en los patriarcados. Y una religión moderna pues pareciera que quiso volver al tiempo patriarcal. Me refiero a los de Utah. Ellos decían, los mormones, que el hombre podía tener 5 esposas, y esto como que quisieron volver a los tiempos de los patriarcas. Y estamos como viviendo en el siglo ya XXI, donde ya ese tiempo ya pasó. Estamos en la era del cristianismo, donde aquí ya se vive bajo otros conceptos de la vida, ¿no? Ya eso de que es como era. Sí. Ya no. Eso es en los tiempos de los patriarcas. Sí, bueno, un solo comentario de esto para que podamos seguir, pero cuando Dios creó a Adán y Eva, perfectos. La ADN
era perfecto. Entonces no está corrompido como lo de hoy, cuando hay actos de incesto hoy que va a causar corrupción. Entonces por eso hay cosas que podemos ver en el mundo que no entendemos. Todo hoy en día no entienden cómo hacen los pyramids. No entienden cómo lo hicieron. Dicen con todas las máquinas que tenemos hoy en día no podemos hacerlo. ¿Cómo lo hicieron? Eran perfectos. Tenían cuerpos perfectos, tenían mentes perfectos. Entonces, por eso vivieron. Podemos ver en Génesis, estaban viviendo 1000 años, 900 años. Las cosas eran un poco diferentes con la biología y todo. Hasta que ya llegamos después, tiempo de Noé, ya todo cambió. Todo cambió en ese aspecto. Estamos en número 3. Gracias. Los diferentes periodos históricos explican el comportamiento diario, la vida como viajeros en el periodo patriarcal. Ellos no tenían tierra propia en ese tiempo, estaban viajando. Podemos ver Abraham viajando. Podemos ver muchos en ese periodo, Isaac, Jacob viajando. Después, B, la vida como pueblo en la tierra de Israel, establecimiento permanente, ya tenían su propia tierra. Podemos ver que primero había jueces, que eran gobernantes antes de los reyes, y después los reinos de reyes unidos y después divididos. Entonces, cuando estamos estudiando los periodos históricos, primero fijar dónde estamos en la historia, cuál periodo. Después podemos ver en el tiempo patriarcal, están viajando, en el tiempo de Moisés ya tienen tierra, ya tienen su propio pueblo, entonces está más establecido. Siempre están luchando para protegerlo, porque cuando están pecando, Dios permite que otros pueblos están atacándolos para castigarlos. Este es el círculo de arrepentimiento que vemos. Pecado, castigo, arrepentimiento, y Dios levanta un juez, un salvador. Entonces vemos ese círculo creo que 7 veces en el libro de Jueces, pero muchas veces a través de la Biblia. Y C, la vida como personas en cautividad y el regreso a casa. Primero, el reino de Israel estaba bajo dominio asirio. Pueblo Judá después estaba bajo dominio babilónico. Si no entiende todo eso está bien, porque vamos a enfocar en eso en unas semanas. Solo es un resumen ahorita. Después el dominio de los medes y persas, y después los 400 años de silencio durante los griegos y Ptolomeos. Después tenemos la vida en el Imperio Romano, es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento está escrito durante el Imperio Romano. Entonces, cuando estamos estudiando la historia, podemos ver el comportamiento histórico es diferente. El comportamiento de la gente de Dios en Daniel es diferente que en Génesis. En Daniel estaba bajo de cautividad viviendo en Babilonia, estaban esclavos. En Génesis, estaba en el tiempo de Abraham, estaba rico, tenía mucho dinero, pero no tenía tierra propia. Estaba viajando siempre. El comportamiento histórico va a ser diferente por Jesús, que eran libres, pero siempre bajo control de romanos, que era por, vamos a decir, Esther. Entonces, entendiendo dónde estamos en la historia, nos va a explicar por qué está
como, ¿por qué está pasando esas cosas? La, Un breve comentario, la vida del Imperio Romano. Usted nos comenta que Israel viene, se equivoca, se arrepiente, el círculo, y Dios permite esto para que Israel se vuelva a su camino. Y ya Israel tiene un territorio, sin embargo, la vida del Imperio Romano entró a provocar un conflicto entre los judíos, porque el Imperio Romano llega a ese territorio donde los judíos viven, pero lo legitimizan con un nombre a la cual nada tiene que ver con Israel, lo asocian con un nombre de Palestina. Luego son movidos los judíos hacia el exilio, pero son reconocidos como palestinos, no como judíos. Y ahora, hoy en día, tenemos esa bronca ahí, con Israel y los palestinos, donde ellos, los palestinos, diciendo de que ese territorio es de ellos, porque en el pasado les perteneció, pero es que Roma llegó ahí y legitimó ese territorio como Palestina. Pero en realidad, quienes vivían ahí eran los judíos y una mezcla de árabes, un desorden que había. sí, sí. Esta tierra siempre ha sido bien conflicto. De nuevo, estamos en la etapa del mundo. Hay muchos cristianos que se creen que en el fin del mundo Israel, en la tierra de Israel va a tomar un lugar bien importante. Yo no sé, yo creo que Dios está enfocando en el mundo, tal vez sí, tal vez no, depende de cómo está interpretando el libro de Apocalipsis, pero lo que sé es, esta tierra siempre ha sido grandes conflictos. Ya hoy en día ya ninguna nación de Cristo está ahí. Número F. La mayoría de las personas que se confunden al estudiar la Biblia lo hacen porque no pueden mantener el orden en orden. Entonces, si está leyendo un libro de la Biblia y está confundido porque algo está sucediendo así, tenemos que tomar un paso atrás. Ok, ¿qué libro estoy? Estoy en 1 Samuel. Ok, ¿en qué periodo está? Ok, mosaico. Ok. ¿Qué pasó antes? Entonces tenemos que ver dónde estamos en la historia para entender por qué estas cosas están pasando. Ok, ¿por qué quieren un rey? No entiendo por qué quieren un rey. Entonces tenemos que ver en la historia dónde estamos para entender las cosas. Si estábamos leyendo en Segundo Reyes, donde ya hay reyes, y después saltamos a 1 Samuel, donde no hay reyes todavía, o jueces, vamos a ser confundidos. Entonces, tenemos que mantener el orden de donde estamos en la historia. Muy bien. Entonces, ahorita voy a poner los primeros dos de los videos, de los enlaces que los mandé. En los que están en línea, como comenté, yo creo que lo van a poder escuchar bien, pero probablemente va a ser reverso aquí en la pantalla. Pero siempre lo tengan los enlaces para que puedan ver después si no logran verlo bien. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia
es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma,
Los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y Él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, Él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de Él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos.
Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explorar. Sí. Entonces, esos videos, no todos los videos que vamos a ver son de esta, pero la mayoría son de este de Proyecto Biblia. Son muy buenos, muy buenos. Ahí está Marlon. Son muy buenos videos. Nos hablan un poco rápido, pero por mí, que es mi segundo idioma. Pero muy bonitos videos. Entonces, esos eran 2 de los 4 de los videos que tienen que ver para las tareas. Probablemente por el tiempo no vamos a poder ver los otros 2 hoy, pero ahí están los enlaces que están en su correo, si lo me mandó, están ahí en la plataforma. Y si tiene problemas con eso, siempre lo puede mandar por WhatsApp. Entonces ahorita vamos a tomar nuestro último descanso de 10 minutos. Son las 5:47. A las 5:57 vamos a reunir y ya terminar por la noche. Ok. Okidoki. Bueno, entonces, sección número 2, maneras de estudiar la historia en la Biblia. A través de, hay 4 formas que podemos estudiar la historia en la Biblia. Y la razón que esta clase está tan importante y porque estoy dando esa clase, me encanta esa clase. Tomé esa clase yo en el seminario. Es la segunda vez que estoy dando esa clase en español. Yo encanto esa clase porque yo encanto la historia. Yo encanto el Antiguo Testamento, pero a veces estudiamos en la escuela. Tenemos clases de historia, estudiamos Francisco Morazán, Lempira, estudiamos George Washington, estudiamos Julius Caesar y todas esas cosas de historia. Y por alguna razón, muchos quieren ver la Biblia como cuentos de hadas.
como algo que no es real, solo unas historias de niños. Y nosotros como iglesias tenemos parte de esto. Se tratamos Daniel y los leones como cuento de niños, y no algo que realmente pasó. Tratamos Shadrach, Meshach y Abednego como una cuenta de niños, no algo que pasó. Entonces, sí, entonces Anthony está diciendo que a veces hace que cambiamos la historia. Él escuchó a alguien compartiendo de Jonás en la ballena y estaba diciendo que ni era ballena, que era otra cosa. Entonces, pero esta es historia. Esas cosas que pasó, esas cosas que vemos de Jonás y la ballena y Jesús en la cruz y Elías, Eliseo, los milagros, David, Salomón, todo eso es igualito que Francisco Morazán. Igualito que cualquier otro personaje histórico que están enseñando en la escuela. Entonces, eso es historia, igual que la historia secular. Entonces, lo que quiero que nosotros entendemos y encajamos en ese curso es en la historia del mundo que estamos familiarizados y hemos tal vez estudiado, hemos escuchado del imperio romano, imperio griego, cómo encaja la Biblia, cómo encaja el pueblo de Israel, cómo encaja los cristianos en esto, porque ellos tienen una historia y es real todo lo que pasó a ellos. Entonces, la historia de ellos, ¿cómo lo podemos estudiar? Bueno, hay 4 maneras. Número 1, a través de personas importantes, las personas que Dios usó para completar su voluntad. Por ejemplo, el linaje familiar de Jesús, cómo Dios trajo el Salvador al mundo. Entonces, una manera que usted puede estudiar la historia de la Biblia es a través del linaje familiar de Jesús. Otro es a través de los profetas, reyes y otros líderes religiosos y políticos utilizados para guiar a Israel. Y también los profetas y apóstoles que Dios usó para guiar a la iglesia. Entonces, cuando estudiamos las personas importantes, estamos estudiando la historia, lo que pasó. Cuando estudiamos la historia de Honduras, ¿qué estudiamos? Las personas que actuó. Lempira, Francisco Morazán, todo lo otro, personas que están en las billetes, que ya han muerto. Entonces, en la misma manera podemos hacer esto con la Biblia. Número 2, a través de eventos importantes o eventos significativos que dieron forma al relato de la salvación. Entonces podemos estudiar la historia de la Biblia a través de diferentes eventos. La creación, la caída, el diluvio, después el pacto con Abraham, después el éxodo, la conquista de la tierra prometida, el tiempo de las reyes, después el tiempo de división, el tiempo de cautividad, el retorno a la tierra prometida, el tiempo de Cristo, el tiempo de la iglesia y los fines de tiempo. Entonces, estudiando eventos importantes, podemos ver la historia. Entonces, hay personas y hay eventos, y a veces van mano en mano, y a veces no. Entonces son diferentes maneras que podemos estudiar la historia. Número 3.
Podemos estudiar la historia de la Biblia a través de la geografía de Israel y Canaán, a Egipto, a Babilonia, el Imperio Romano. Hay una parte en todo el mundo, es algo, la verdad, pequeño, pero una parte del mundo donde movieron. Y podemos ver, por ejemplo, en el tiempo patriarcal, donde movieron, después tenían una tierra, después están en cautividad, entonces están en otra tierra. Entonces, viendo la geografía, podemos estudiar la historia, dónde está la gente de Dios en ese tiempo de la historia. Ahora estamos en todo el mundo. Las formas más comunes son A y B. Yo digo, probablemente más comunes A, pero también podemos usar B, también, viendo diferentes eventos. Pero la mayoría de formas de estudiar cualquier historia usualmente es en personas. Cuando estamos estudiando, por ejemplo, el Imperio griego, cuando levantó y derrotó las persas, ¿quién estudiamos? Alexander the Great, Alexander el mago, sí. Entonces, Alejandro Magno. Entonces, estudiamos él, pero él es una persona entre miles y miles de personas en esta cosa. Sección número 3, resumen de personajes históricos en la Biblia. Entonces, por eso, porque esa es la forma más común, más popular, en la manera que nosotros vamos a estudiar la historia de la Biblia a través de las personas, vamos a ver eso. Lo que hace en su inclusión sea importante es el papel que desempeña en el relato de la salvación. Entonces, cuando hablamos de una persona importante, ¿por qué es tan importante? ¿Porque eran ricos? ¿Porque eran poderosos? A veces, pero a veces no. Elías, Eliseo, no. David sí, Salomón sí. Moisés, no. Josué, no. Bueno, tenían poder, pero no tenían riquezas. Entonces, ¿por qué son importantes? Son importantes en el papel en que desempeñan en el relato de salvación. En esta historia, recuerda, la Biblia es de la salvación, la historia de cómo llegábamos a ser perfectos, a pecadores, a ser salvos. Y todos esos eventos de donde cómo llegábamos a este punto. Entonces, si una persona es importante en la Biblia, tienen un rol, un papel importante en el desempeño en esa salvación. Hay muchos hombres y mujeres significantes que no conocemos porque no cumplen con ese criterio. Si podemos pensar en las miles y miles de años que estaba escrito la Biblia, hay millones de personas que no están en la Biblia. De Moisés sabemos de 2 hermanos, me imagino había otros, pero no estaban importantes en el desempeño de la salvación. Sabemos de muchos hijos de David, me imagino había muchos otros. Sabemos de un hijo muy importante de Salomón, tenía 600 esposas, me imagino tenía miles, no eran importantes en el desempeño de la salvación. Entonces, cuando una persona está en la Biblia y es importante, es porque tiene un rol importante en el desempeño de la salvación. B, no hablemos de esas personas, solo de las principales.
perdón, no hablemos de todas las personas, solo principales en este curso. Y a mí no me gusta llamarlos personajes, porque eso suena como un cuento o algo ficcional. Los personajes se implican en un cuento de ficción. Esos son personas históricas que realmente vivieron y tenían un papel importante en las escrituras. Entonces, a veces por accidente voy a decir personaje, pero intento no decirlo. Es más común en inglés a decir eso de las personas en la Biblia. Y por eso ya hay muchas personas solo lo piensan como historias, cuentos de hadas. Entonces, ¿cuáles son las personas significativas que vamos a ver a través de este curso? Adán y Eva. Ellos eran la padre y madre de todos los vivos. Todos los que viven hoy, gracias a Adán y Eva. Número 2, Noé, el hombre justo en el mundo malvado. También todos los vivos hoy, gracias a Noé. 3, Abraham, él es el padre de la fe. Número 4, Jacob, él es el comienzo de la nación de Israel. Número 5, Moisés, él es el legislador y libertador. Tenía un papel muy importante. Número 6, Josué, él es el líder de la conquista, cuando conquistaron la tierra prometida. Número 7, Samuel, el último juez y el juez más grande, más importante. Número 8, David, el rey mayor de Israel y el antepasado de Jesús. Número 9, Elías, el símbolo de los profetas. Número 10, Isaías, ese profeta que habló más de Jesús. Vivió unos 700 años antes de Jesús y habló más de Jesús de los otros profetas. Número 11, Jeremías, la profeta en la cautividad. Cuando el pueblo de Israel estaba en cautividad, ese es el profeta que Dios usó para hablar a su pueblo. 12, Daniel, otro profeta bien importante. Aquí en la iglesia acabamos de ver los primeros 6 capítulos. Entonces ahí tenemos, el libro de Daniel está dividido en 2 partes, historia y profecías. Entonces Daniel está bien importante en este tiempo de cautividad. Y Daniel es bien importante enseñándonos que Dios siempre está en control, siempre es en control Dios. A través de todas estas visiones y sueños que Dios usó Daniel para interpretar, podemos ver el plan de Dios. Cuando estaban en el periodo de Babilonia, hoy en día sabemos era Asiria, Babilonia, Persa, griegos, romanos. Pero cuando ya solo estaba Asiria, Babilonia, Dios dijo, después viene Persa, Medas, griegos, romanos. Para que nosotros sabemos que Dios está en control. Dios quien manda. 13. Es Esdras, el reformador de la ley. Cuando regresaron y reconstruyeron el templo, él está allí para reformar a la gente, a recordarlos, a traerlos a la ley de nuevo después de tanto tiempo vivir en Babilonia. Nehemías, él ayudó a reconstruir a Jerusalén. Número 15, Juan el Bautista, el último profeta antes de Jesús. 16, Jesucristo. Tiene un papel muy importante en la salvación. Él es el Mesías. 17, los 12
los apóstoles de la iglesia y Pablo, el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, cuando estamos estudiando la historia de la Biblia, vamos a estar estudiándolo a través de esas personas. Y piénsalo, a través de Adán y Eva hasta Pablo, ¿cuánta historia hay ahí? ¿Cuánta historia para llegar a Adán y Eva, perfección, la caída y su hijo matando a su otro hijo? ¿Cuánto cayeron en una sola generación para llegar al punto de Jesucristo después la iglesia? Es tan importante que entendemos esta historia para entender el rol que cada una de esas personas tenía en el plan de salvación de Dios, para entender dónde estamos en la Biblia cuando estamos estudiando y la etapa donde estamos. Entonces, en línea, ¿hay alguna pregunta en línea? Está bien. En persona, en presencial, hay preguntas. Dice que Juan el Bautista, el último profeta antes de Jesús. Después de Jesús, todos los que han surgido los podemos considerar profetas. De acuerdo a testimonio, ¿verdad? Había profetas, ese era un don del Espíritu, profecía. Antes del cumplimiento de la Biblia había mucha profecía, y Jesús era un profeta también, pero antes de Jesús, Juan el Bautista era el último, era aquel que estaba llamando, que pone en correcto, derecho el camino antes de Jesús. La función de un profeta, ya lo dijo, llevar el mensaje de Dios a su pueblo. ¿Sí? Y entonces, estos profetas modernos, ¿qué mensaje nos están trayendo de Dios? Que se han postulado como profetas. Porque el mensaje que tenemos de Dios es el que está en la palabra. Sí. Yo no siento otro mensaje que no venga de la palabra. Que alguien me diga, el Señor te dice, si está dentro del contexto bíblico, entonces yo creo que no es algo. Si no escucharon bien el comentario, era los profetas, el trabajo de los profetas es traer la palabra de Dios hacia el pueblo de Dios. Entonces, esos profetas modernos, ¿qué palabra están trayendo si tenemos la palabra en la Biblia hoy en día? Y eso es un cambio hacia el predicador. Entonces, ese trabajo de predicador ahora, atraer a la congregación un mensaje de Dios a través del Espíritu Santo, preparado en la palabra. Entonces, lo que está en la palabra, está en la palabra. Apocalipsis es bien claro quién lo agrega a este libro. Está claro, entonces no hay, yo no creo, tal vez estoy equivocado en mi creencia, no creo que hay nueva profecía afuera de la Biblia aquí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo cuando estamos predicando, llevando al pueblo de Dios el mensaje, la predicación hoy en día. Es diferente de la profecía. La iglesia de los santos de los últimos días declara a Joseph Smith como un profeta. Parece ser que él surge en los años 1800 y trae un mensaje de parte de Dios para la iglesia. Y ellos lo han aceptado ese mensaje paralelo al libro
Sí, el comentario es sobre Joseph Smith y los santos del último día. Y el libro de él, contradictorio completamente con la Biblia, contradice completamente la Biblia. Entonces, por nosotros los cristianos no lo tomamos en cuenta. No lo tomamos en cuenta. Pero no le encontré inspiración, no ni seguí leyéndolo porque dice muchas cosas bien inconcretas. Ahora, también dice la escritura que hay dones, ¿no? Maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas. Voy a mencionarlo. 5. Quiere decir que la profecía está dentro de la vida del cristianismo. Está hablando en la carta de Paulinas. Sí, estaba cuando él lo escribió. Estaba. Y bueno, Dios siempre lo puede usar como quiere. Yo no estoy diciendo que Dios está diciendo eso, puede hacer, yo no soy Dios. Yo no estoy diciendo que así, así, así. Yo lo digo como lo leo la Biblia, lo interpreto la Biblia yo y tal vez si estoy equivocado, estoy equivocado. Es como yo lo entiendo. Pero en tiempos cuando estaba escribiéndolo, Pablo también dice que, como es de todo esto, el último, que ya iba a ir, que era importante, el amor, conocer la palabra, y esas son las cosas que permanecen. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, hermanos, si no hay otra pregunta, vamos a terminar por hoy. Si necesita ayuda para estar en la plataforma matricular, yo lo hice con otra cuenta para probar, lo hice fácilmente, 30 segundos, perdón. Pero si tiene problema, me escribe en WhatsApp, te voy a intentar ayudar y ahí debe estar todo. Cualquier duda, pregunta, solo me escribe. Muchas gracias y ahí en el otro domingo nos vemos. Gracias a todos que están en línea.